Hola amigas, ¿cómo están? Otro miércoles con ustedes y yo disfrutándolo porque disfruto. Cada día que pasa la semana digo ya llega el día miércoles para poder conectarme con ustedes. Porque no solamente para mí es un programa entre amigas, sino realmente es una relación, una amistad que va mucho más allá. Así que yo las espero, las amo y siempre orando por ustedes y preguntándole al Señor qué tema vamos a estar tocando que pueda ser de edificación tanto para ti como para mí. Así que mientras ahí te preparas con tu agüita, tu refresquito o tu cafecito, pues si puedes invitar a todas las amigas que tienes, mándale el link rapidísimo, allí con tu cuaderno, con tu lapicero, tal vez tomando notas. Yo creo que es muy importante porque queremos edificar una nación fuerte, pero para que haya una nación fuerte, tienen que haber hogares fuertes. Y nuevamente tengo aquí a mi querida hija Sonia como invitada, ¿no? En esta semana. Pastora, qué alegría nuevamente estar aquí con usted y con todas estas amigas preciosas que nos acompañan miércoles a miércoles. Yo sé que la semana pasada estuvo muy interesante y hoy yo sé que va a estar también muy bueno, así que como lo dijo la pastora, inmediatamente etiqueta a tus amigas, a tus discípulas, a las tías, la mamá, a todos, envíales esa transmisión a través de los mensajes de WhatsApp, de Messenger, de tal manera que todas puedan escuchar lo que hoy Dios quiere hablarnos entre amigas. Sí, va a estar muy importante la semana pasada realmente y hemos tenido, ¿no?, muchos mensajes que nos han enviado porque la pregunta es que todas quieren ser felices, pero a veces no sabemos el cómo desarrollarlo, cómo hacer. Así que esta semana seguimos dejando huellas. Amén, claro que sí, a eso hemos sido llamadas, a dejar huellas. Sí, yo creo que es muy importante. Hace un tiempo comencé realmente a pensar en las oportunidades que Dios nos da. Dios es un Dios de oportunidades y Él no quiere que nadie se pierda, como Él lo dice, ¿no? Sino que siempre nos va a estar dando nuevas oportunidades. Realmente yo dije, Él es un papá a todo dar, porque te perdona, te levanta, te da la mano, te dice, bueno, fallaste, te equivocaste, pero ya, nuevamente comencemos y te da una nueva oportunidad para poder servirle a Él con todo el corazón, ¿no? Porque Dios ama el hogar, ama a los niños, Dios tiene en cuenta nuestras vidas, por eso que yo creo que es muy importante. Amén, amén, creo que definitivamente lo que dijo la pastora creo que lo primero que tenemos que comenzar a entender como mujeres es que Dios para la mujer, tanto para el hombre también obviamente, pero para nosotras Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Dios no ha acabado con nosotros, es más, la palabra de Dios dice que la obra que Él empezó en nosotros la seguirá perfeccionando día a día. Así que mujer que estás ahí, que de repente hay algunas que dicen, no, es que yo como que ya me cansé, no, ya renuncié, abandono, tiré la toalla. Hay una nueva oportunidad de parte de Dios para ti, aún en el matrimonio, hay una nueva oportunidad. Sí. Para todas las que estamos para todas, aquí, y aún para las solteras. Exacto. Yo recuerdo que mi primer viaje misionero fue para Bolivia. Viajé a Bolivia y cuando a mí me dicen vas a compartir para 200 parejas, yo me asusté porque soltera, no tenía todavía ningún conocido, nadie que me fastidiara por ahí. Estaba yo así, tengo que servir a Dios y a Dios con todo el corazón, enamoradísima como hasta ahora del Señor, pero yo dije, ¿cómo que voy a predicarle a parejas? No, de verdad que me asusté. Y ahí me acuerdo, no dormía, me levantaba a medianoche, en la noche, en el día, orando, ayunando, que comparto a las parejas, qué tema, ¿no? Entonces, porque pues mi primera vez que salía afuera a predicar y la primera vez que no era pues para un grupo de mujeres, como siempre me ha gustado, sino eran parejas. Pero qué importante es, y tú sabes que Dios me dio una palabra, me dieron una palabra a mí, profética, Isaías 59:21, en esa reunión que ha sido como la bandera para toda mi familia. Y Dios se glorificó en esa reunión, por eso que siempre le digo a la soltera, no hay un programa que sea para casada, Dios no ha separado ni para soltera, sino la palabra es para todas nosotras y todas necesitamos esta palabra, ¿no? Si eres casada, pues la voy a poner por obra, y si estoy soltera, voy a aprender para no cometer los mismos errores, ¿no? Y poder tener un hogar precioso. Así que, como Dios es un Dios de oportunidades, vamos a hablar de Abigail. Wow. ¿No? Abigail, una mujer que amo porque es sabia, delicada. Yo me la imagino a Abigail como una princesa,
¿no? Sí, muy prudente. Prudente, ¿no? Una mujer que llevaba su hogar, pero casada con un hombre brusco, rudo. Yo no sé cómo. ¿Tú qué crees, Sonia? ¿Cómo la hizo ella? Porque hoy en día diríamos, yo no me dejo, mira, yo nací para ser princesa, ¿no? Pero ¿cómo Abigail pudo llevar ese hogar? Cuando uno ve la historia de Abigail, ¿verdad? El esposo era un hombre tosco, era un hombre que no tenía temor de Dios, o sea, uno decía, es como que Fiona y Shrek, ¿no? Como que se casó la princesa con alguien que era literalmente un ogro, o sea, era un hombre malo, había maldad en su corazón, ¿no? Y uno dice, si el hombre es malo, lo normal sería, ¿no? Bueno, el hombre es malo, entonces la mujer tiene que estar pilas y a defenderse, ¿no? Pero no vemos en ninguna parte que Abigail tenga un comportamiento del mismo nivel que en este caso, que su esposo, que Nabal, ¿no? O sea, Abigail, uno la ve y la describe la Biblia, tranquila, súper paciente, súper sabia con sus palabras, porque cuando vemos, pastora, en la Biblia, o sea, ella prácticamente le evitó, ¿no? Evitó que mataran al esposo prácticamente. O sea, ella fue la que evitó, porque por sus propias obras el esposo, David iba a matarlo, ¿verdad? Por la ¿no? imprudencia, por ser tosco, porque había maldad en su corazón y una serie de cosas más, pero quien lo libra de eso es la mujer, ¿no? Ahora uno diría, pues si es un hombre malo, que le vaya mal, déjalo, al contrario, ahí entrégaselo en las manos de David, pero esa mujer no hizo eso. O sea, tuvo no solamente una habilidad, ¿no? Sino ese don que Dios nos ha dado para hablar, ¿no? Para hablar y a través de nuestras palabras, ¿verdad? Poder cambiar esa circunstancia, que eso fue lo que hizo Abigail en primera instancia, ¿no? Cambió la circunstancia que venía David en pocas palabras, a destruir y matar. A destruirlo, ¿no? Pero en 1 Samuel, 25:3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Wow. Eso es lo que dice realmente en 1 Samuel 25:3, ¿no? Y David, pues, le había dado protección, los había cuidado ahí en el desierto, él estaba también corriendo, tenía hombres, necesitaba un poco de pan, y cuando va a pedirle todo, él estaba en lo suyo, Nabal, porque no le interesaba. ¿No? Porque la Biblia dice que era de malas obras. Entonces aquí, esta esposa, yo digo, no, Abigail era una santa. Sí, literalmente, acá podríamos decir, Abigail era una santa, porque como con un esposo de malas obras, con un corazón, una persona que tiene malas obras porque el corazón lo tiene pues corrompido, ¿no? De malas obras tenía una esposa que era un pan de Dios, ¿no? Que no por eso no quiere decir que era una persona quedada, no, era una persona que sabía, ¿verdad?, comportarse, y de verdad que, literal, como usted dice, una santa. Porque era una mujer, yo pienso, intercesora. Era una mujer que conocía los tiempos de Dios, el momento de Dios, sabía cómo actuar. Si el marido estaba pues todo ahí frustrado, ella sabía, porque la Biblia dice que era prudente y de buen entendimiento. Exacto. Y eso de buen entendimiento pues nos enseña. Tenía discernimiento. Sí, tenía un discernimiento que yo creo que ahí la oración se lo daba. Sabía en qué momento hablar y en qué momento callar, ¿no? Y eso es lo que a muchos de nosotros a veces nos cuesta, ¿no? Te dice A y yo contesto B, C y hasta la Z me voy, ¿no? Entonces, realmente es increíble, porque este hombre murió de un ataque al corazón, pero no por ella, sino que ya le vino, porque bueno, también creo que como consecuencia de todo lo mal que él había hecho, pero esta mujer como esposa se portó muy mal y Dios tuvo una oportunidad para él, ¿no? ¿Tú qué nos dices? Eso es impactante, porque mientras el esposo, en pocas palabras, muy posiblemente le daba, para ser un hombre de malas obras, era un hombre que quizá ella ni la miraba, o sea, quizá la menospreciaba, quizá no tenía detalles, nada, absolutamente nada con ella, pero ella no por eso le daba mal, ¿no? Y la Biblia dice que la mujer le da bien y no mal a su esposo. Y aquel lo vemos a Abigail, que ella no le daba mal al esposo, aun cuando se lo merecía, ¿no? No hizo eso, sino que al contrario lo libró, en pocas palabras, en primera instancia de la muerte. O sea, lo libró, fue muy sabia cuando dice que era muy entendida, o sea, era una mujer con mucho discernimiento de saber, como usted le dijo, pastora, qué decir y
cómo decirlo y cuándo decirlo, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque las mujeres somos mucho de hablar, ¿no? Y si hay una mujer ahí que pues no se está rindiendo al Señor Jesús con todo el corazón, va a pensar que todo el tiempo está en pelea con su cónyuge, con su esposo, ¿no? Piensa que es una batalla y quiero ganar, y no es así. Yo no me imagino a Abigail en una discusión con Nabal y ella diciendo, no, es que yo tengo la razón y yo gano acá. Yo me imagino que ella, cállate, es más, le hacía creer, ya ganaste tú de repente. Y mire lo que dice la palabra, pastora, que aún dice, aún cuando el necio calla, pasa por sabio. Pasa por sabio. O sea, sí. Imagínense, hasta cuando nos callamos, hasta pasamos por sabio. No, esto no quiero decir que ahora te dicen algo y calles, no digas nada, no. Pero hay momentos que se deben hablar y hay momentos donde si la otra persona está que grita, levanta la voz y tú te pones a gritar y haces lo mismo, eso va a terminar mal. Porque realmente yo creo que Abigail después le contó al esposo lo que sucedió. Mira, ellos son los que te ayudaron, que no te asaltaran, que no se robaran tus cosas, tus ganados, ¿no? Tus ovejas. Y David con sus hombres fueron los que te ayudaron. Pero ella sabía en qué momento le tenía que conversar. ¿Por qué no le mandaste el pan o el alimento que ellos necesitaban, David y los hombres, ¿no? Entonces, pero era una mujer prudente, era una mujer, cuando yo digo de buen entendimiento, y estaba viendo esa palabra, una mujer que sabe los tiempos, dice la Biblia, ¿no? Una mujer que sabe. Entonces yo creo que Abigail fue bendecida porque después se casa con David cuando muere el esposo, claro, y ella queda viuda. Y yo digo, Señor, realmente hasta el día de hoy se habla de una Abigail. No se habla mucho de un Nabal. No, ni se acuerda de eso. No, pero se habla de ella, se habla de su prudencia, de su intercesión, de la mujer sabia, de la mujer que pudo levantar una generación. Entonces, nosotros realmente a veces decimos, ¿cuántos ganamos actuando de esa manera? Porque perdemos cuando peleamos, exacto, ¿no? Porque las mujeres peleamos. Claro, y me impacta porque la vida de Abigail, o sea, para comenzar, era una mujer temerosa de Dios. Sí. O sea, había un temor de Dios en su corazón, y cuando hay ese temor de Dios, pues ese temor nos frena, en pocas palabras, nos frena de hacer lo que se nos da la gana, en pocas palabras. Era una mujer entendida, y algo que me impacta, que ella sabía cómo hablar, ¿no? Y uno puede tener de repente tu esposo, puede estar cansado, turbado, venir molesto del trabajo, con muchas cosas que le pueden haber pasado, y si encuentra en la casa una esposa que le dice, mira, y encima no te fue bien, o sea, el esposo por lo menos quiere llegar a su casa y encontrar por lo menos un poco de alivio ahí, porque de repente le fue mal en el trabajo, quizás hasta lo despidieron, ¿no? O quizás no están reconociendo su trabajo, pero llega a la casa y la esposa, ¿qué lo hace? Tampoco reconoce, o sea, no le da bien. Entonces yo me imagino que su esposo se siente terrible y el hogar también, pero Abigail sabía cómo hablar. Yo creo que eso tenemos que pedirle, ¿no?, a Dios, sí, y pedirle a Dios que nos guíe, y al Espíritu Santo, de cómo hablarle, porque una palabra, o sea, una palabra dicha en el tiempo exacto, o sea, es tan buena, ¿no? Una palabra bien hablada puede literalmente aplacar toda la ira, ¿no? Entonces yo creo que algo que de las muchas cosas que resalta de Abigail, que yo resaltaría, ¿no?, su temor de Dios, todo eso, pero también la sabiduría, ¿verdad?, de cómo saber hablarle, ¿no? Yo creo que eso es un reto para todas las casadas y para las que son solteras también, saber aprender, o sea, cómo reaccionas, ¿no? Cómo hablas frente a una situación. Sí, porque Abigail, después que David le pide matrimonio y es elevada a una posición diferente, la esposa del rey, porque David va a ser rey más adelante, que ella, yo me imagino que ni siquiera se imaginaba. Ahora, hay momentos en que nosotras tenemos que tener esa prudencia de Abigail, porque a veces, como tú dices, el esposo viene cansado. Es verdad, nosotras también estamos con todos los quehaceres de la casa y ahora trabajando en la casa, pero también al mismo tiempo viendo comida, cocina, que toda la limpieza y que todo esté bien, y trabajamos, ¿no? Pero yo creo que si nosotros tenemos que llevar hacia adelante un hogar, pues ambos tenemos que conversar y tenemos que hacer, sino que a veces llega el esposo, como tú dices, y mira, se tiene que pagar la luz, el agua, y comenzamos con todo, y aún siempre yo escuché, me acuerdo mucho que estaba en un encuentro de matrimonio y nos enseñaron y decía, allí dentro de tu dormitorio tú debes tener otros temas que no sea el tema de todos los gastos, exacto, de todos los chicos que hicieron, de toda la queja, de todo. Entonces el hombre, si viene cansado, decir, bueno, ya mejor me voy, o voy a llegar más tardecito cuando ya todo esté en calma, ¿no? Y que yo no esté recibiendo estas cosas. Entonces yo creo que eso nosotros debemos aprender de Abigail, cómo hablar
cuándo hablar y de qué hablar, Exacto. ¿no? Para que realmente no se pueda. Así que ella dejó huella, sí. Abigail Sí. dejó una gran huella y mucho nosotros en este siglo XXI tenemos que ser prudentes. Sí, las mujeres necesitamos, y la prudencia muchas veces es aprender a callar un rato y saber Sí. escuchar, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente nos deja una valla ahí alta Abigail. Sí, y también Sonia, hay otra mujer que la admiro mucho, que está en Ruth, voy a leer Ruth 1:16, donde dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí también Ruth toma una decisión que es seguir a Dios, ¿no? Porque ella terminó siendo parte del linaje de Jesucristo. Una mujer que pensó que cuando ella fue casada en Moab, ¿no? Y el esposo murió más adelante, el hijo de Noemí, ella pensó, aquí se terminó mi vida. Es más, Noemí le dijo, regresen a su pueblo, a la casa paterna, y ahí de repente, más adelante pueden encontrar otra persona y todo. Pero yo pienso que algo sucedió en el corazón de Ruth para que ella pudiera dejar su familia, Exacto. ¿no? Porque dejó a sus padres, su casa, todo lo que le era conocido, para poder seguir a una Noemí que estaba dolida, que estaba amargada, porque había perdido al esposo y había perdido a los hijos. Entonces, no era fácil tampoco la situación de Noemí. Yo me pongo a pensar y digo, claro, no es fácil su situación. Vine con toda mi familia y ahora me estoy regresando sola. No es fácil, ¿no? Pero aquí vemos a una Ruth que yo digo, algo le tuvo que impactar la conversación con la suegra, con el suegro, con el esposo, cuando estaba vivo. Algo de Dios llegó al corazón. Exacto. Muy profundo, donde ella dijo, tu Dios será mi Dios, ¿no? Y tu pueblo Exacto. será mi pueblo. Pero no me pidas que yo me quede, yo me voy contigo. ¿No? Sí, a mí esa parte es muy impactante, pastora, como usted lo dijo. Algo impactó en la vida de Ruth. Sí. O sea, Noemí dejó una huella, ¿no? Que de repente sin darse cuenta. Sin darse su cuenta, propio sí. testimonio, como usted lo decía, quizá cuando ella ya vivían, en verdad, y estaba casada con el hijo de Noemí, veían, me imagino yo, cómo vivían, y dijo, esto es diferente a como yo vivo, ¿no? O sea, porque dejar toda tu familia e irte, tu pueblo, o sea, lo conocido para exacto, ti. Lo más obvio, ¿no? Era pues volver a la casa de su padre, ¿no? Sí. Y creer que pues más adelante conocería a otra persona y se volvería a casar. Pero ella renunció a eso y decidió tener como esa nueva oportunidad, ¿no? Que ella no sabía. Ella no sabía lo que venía adelante, sí. ¿no? Pero fue impactante la huella que dejó Noemí definitivamente en la vida de ella, que ella le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el Dios que tú tienes, yo quiero ser del pueblo que tú eres, ¿no? O sea, ella anheló, ¿no? Y esto nos hace recordar como Eliseo, ¿no? Anhelaba todo lo de Elías, ¿no? Sí. Entonces, porque eso es cuando uno ha impactado y dejado huellas, ¿no? Yo creo que realmente esta mujer nunca se imaginó lo que le esperaba, como acabas de decir, y eso es lo que nosotros debemos en este tiempo también. O sea, a veces pensamos que nos estamos rebajando, que por qué yo tengo que servirle a un hombre, que por qué yo tengo que hacer el esto, o por qué mi casa, o por qué el esto, mejor me voy a trabajar porque es más fácil salir a trabajar y regresar ya tarde. O sea, pero no nos podemos ni siquiera imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Aún en pleno siglo XXI Dios nos puede bendecir. Dios nos puede llevar a un nivel que ni siquiera nos imaginamos. Nosotros podemos ser ejemplo para las otras jovencitas que también vienen detrás. Podemos tener un hogar bonito, podemos disfrutar un hogar. Yo en este tiempo hablaba con una persona y me decía, ay, pero ahora tu papel, has terminado una etapa. Yo le decía, sí, terminó una etapa, mis 3 hijos casados, pero estoy viviendo la mejor etapa, que es la de ser abuela. A mí me encanta ser abuela, porque es como también poder enseñarle a otra generación. Exacto. Y también dejar huellas en ellos, que un día puedan decir, mi abuelita me enseñó, me dijo esto, y sobre todo levantar esas generaciones que sigan alabando al Señor. Ruth no se imaginó que iba a pasar eso. Ella no tenía idea de la bendición, pastora. Ruth no tenía idea de la bendición que venía a causa de anhelar, ¿no? Tener el Dios que tenía Noemí, a causa de anhelar ser parte del pueblo del cual era Noemí. O sea, no se imaginaba que eso le iba a cambiar rotundamente toda la historia.
O sea, y lo vemos más adelante, ¿no? Y es impactante, yo creo que todas las que nos están escuchando también esto nos desafía, ¿no? Que la decisión que hoy tú puedas tomar, ¿verdad? De ser como Abigail, de ser como Ruth, que vamos a continuar hablando, o sea, esa decisión que uno toma, ¿verdad? De anhelar a Dios, de querer tener a Dios dentro de nuestras vidas y nuestros hogares, le hace un cambio rotundo al matrimonio, al hogar y a todas las áreas de nuestra vida. Sí, porque ella no se imaginó que iba a ser, por ejemplo, la bisabuela del rey David, del linaje de Jesucristo. O sea, Dios busca a esta mujer que adoraban otros dioses, porque Moab inclusive significa, el nombre es feo, ¿no? Basurero, donde queda el desecho y todo, pero de allí Dios la saca y ella va a ser más adelante la bisabuela del rey David, ¿no? Y su linaje cambió totalmente. Yo me imagino a la suegra cambió, ya no estaba con esa amargura. Y Sonia, nosotros hoy día también podemos cambiar nuestra historia. Podemos cambiar totalmente, y yo creo que es muy importante. Por ejemplo, vemos en Abigail, ella no caminó en amargura, en falta de perdón, ¿no? Ella jaló todo esto para poder dejarlo atrás. Exacto. Y nosotros a veces estamos jalando el pasado y queremos colocarlo en el presente, y nos roba la libertad o la bendición de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vemos una Ruth que también dejó amargura, todo, porque era fácil que la suegra la contagiara. Exacto. Vivían las dos. Y había perdido a su esposo. Y había finalmente perdido. O sea, era muy fácil que hubiera falta de perdón, resentimiento, esa soledad de ser viuda, la amargura. Pero ella también arrancó todo esto atrás para poder tomar una nueva vida en el Señor. Sí, creo que tanto Abigail como Ruth, ambas tenían muchas cosas que habían vivido con las cuales podían justificar, ¿no? De repente decir, es que me pasó esto, es que yo viví esto. Una Abigail pudo haber dicho, es que mi esposo era terrible, me trató mal, era indiferente, todo eso. Podía decir, pero en la Biblia no habla de que se quejó. No habla. Yo creo que ella nunca salió queja, es más, dice que era entendida. Yo me imagino, si ella era entendida, ella decía, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero sí, por lo menos, Señor, cualquier preocupación, cárgate, la entrego a ti. Y era una mujer que veía que tenía un corazón sano. Abigail tenía un corazón sano. Ruth, a causa de la pérdida de su esposo, era obviamente que sentiría soledad, tristeza y todo eso, pero tampoco se llenó de amargura, aun cuando Noemí sí, porque había perdido no solo al esposo, sino a los 2 hijos. Era un dolor mucho mayor, obviamente, el esposo, ¿no? Y los 2 hijos. Pero sí, aún vemos ahí a Ruth que ella pudo haberse quejado y decir, no, me casé con los hijos de Noemí y los perdí, no, ¿para qué me voy a acercar a ese Dios? No, al contrario, ella tenía muchos motivos quizá por los cuales renegar, pero no permitió eso. Y yo creo que no permitió eso, pastora. Mira, ni permitió que la amargura de la suegra viniera a su corazón. Exacto. Yo me imagino que ella veía, ¿no? Tenía esperanza. Como claro. Algo. Hay una luz en el camino. Exacto. Y ella, yo me imagino que ella decía, o sea, algo diferente tienes. Yo me imagino que Ruth había escuchado las historias de Noemí, cómo o sea, ella decía, no, si Noemí me ha contado cómo Dios hizo esto con su pueblo y esto, o sea, también puede hacerlo con nosotros, ¿no? Vino maná, codornices, abrió el mar rojo. Yo creo que Noemí le había sembrado la semilla de la fe en Ruth. Esa semillita de la fe se la había colocado en el corazón de Ruth, que Ruth vemos que no está siendo amargada en ese momento, y que al contrario, o sea, tiene una actitud de servicio, porque ella se va, en pocas palabras, es a cuidar ahora y servirle a su suegra, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque, pastora, hay que ser muy realistas en lo que muchas de las mujeres que nos están viendo, y muchas sabemos porque algunas las conocemos, a la mayoría, y de repente que, pastora, cuando se habla de la suegra, es la peor relación que pueden tener. Es la peor relación que de repente las amigas que están acá dicen, uy, no me hables de mi suegra, no la menciones, ¿verdad? O de repente dicen, la suegra va a venir a la casa, no. O sea, es como que hay una mala relación, ¿no? Y es que son informaciones que vienen de afuera, es como, ¿no? Que uno piensa que así tiene que ser, y aquí vemos a una Ruth que está para servirle a su suegra. Y yo diría, digo yo, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotras como mujeres, aquellas que son casadas, pues aprendemos a servir, ¿no? A servir a nuestras suegras, y las solteras, obviamente, servir a sus padres, ¿no? También, para que cuando ellas se casen también van a tener esa actitud de servicio, ¿no? Pero es impactante cómo Ruth, a pesar de las circunstancias, nunca dejó que su corazón se contamine. Tuvo fe, y esa fe la llevó a actuar y mostrar esa fe mediante las obras de servicio. O sea, podemos decir que estas 2 mujeres que hemos hablado hoy día
realmente aprovecharon la oportunidad que se les presentó, ¿no? Exacto, que es la misma oportunidad, pastora, que se nos presenta a cada una de las que estamos aquí. Sí. Todas hemos pasado quizá de repente parecido a lo de Abigail o quizá algunas a lo de Ruth, ¿verdad? Pero hay una nueva oportunidad y si nos tomamos de la mano de Dios, definitivamente podemos experimentar lo que experimentó Abigail, ¿verdad? Que fue la reina. Fue la reina, algo que quizá esposa, ella no buscó, sí. ¿verdad? Pero por tener un corazón sano, Dios la llevó a ese lugar de bendición. Ruth igual, por su fe, por su servicio, ¿verdad? Y por obviamente su obediencia, su fe en Dios. Se casó también con vos. se casó con un hombre que finalmente, o sea, fue la gran bendición. Muchos dicen, ¿no?, que Ruth fue como del campo, prácticamente del campo al palacio, ¿verdad? Del campo a ser una de las mujeres más importantes de todo ese lugar, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque supieron aprovechar, ¿qué? Esa oportunidad. Esa oportunidad, sí. Yo creo que todos tenemos que aprovechar hoy esa oportunidad. Porque muchas podemos decir, bueno, yo no soy predicadora, yo no comparto, yo no hago esto, estoy solamente aquí en mi casa. Yo creo que Ruth era una mujer en su casa, Abigail también, pero no realmente desaprovecharon el momento, el tiempo que ellas tenían que hacer. Entonces, Sonia, ¿qué le podemos decir a aquellas mujeres que tal vez tienen un poco de amargura en el corazón, de resentimiento, o que algunas dicen, la vida es que a mí no me ha sonreído, es que la vida a mí no me ha hecho bien, es que la vida, y tratamos de echarle siempre la culpa como a alguien, ¿no?, que está allí, o que el esposo, o que realmente no hizo o no trabajó, menospreciamos realmente el trabajo muchas veces del esposo. Entonces, yo creo que eso tenemos que dejarlo, ¿no? Arrancarlo del corazón y dejarlo atrás, porque Dios está abriendo aún, yo creo, ríos en el desierto. Amén. Dios está dándonos una nueva oportunidad para poder tener ese hogar que nosotros estamos deseando, o cuando nos casamos, ¿no? Exacto. Que pensamos que íbamos a ir a reinar a nuestro palacio. Yo creo que todas tenemos nuestro palacio. Amén. Y depende de nosotros, ¿no? Amén. ¿Qué le podemos decir a estas chicas? Yo creo que definitivamente por lo que debemos comenzar es entender que Dios tiene, ¿no?, un jardín, como dicen Cantar, es un jardín para nosotros, un jardín para nuestro matrimonio, y donde en ese jardín, pues así como el jardín del Edén, había de todo lo necesario. Dios había puesto de todo lo necesario, creó primero ese jardín y colocó todo lo que el hombre y la mujer iban a necesitar y los colocó en ese jardín a ellos. De la misma manera, Dios quiere colocar a cada matrimonio en ese lugar de bendición, pero hay que comenzar por reconocer algo, ¿no? Por dejar, como decía pastora usted, de estar buscando culpables, ¿no? De estar buscando culpables o estar diciendo, es que yo soy así porque me pasó esto. Y es cierto, ¿no? Puedes haber pasado y vivido experiencias muy difíciles y muy traumáticas, pero nada de eso se justifica cuando uno ya conoce a Dios. Sí. Así es. Quien no conoce a Dios, bueno, sí, lo que vive, el dolor que siente es a causa de su pasado quizá. Pero aquella mujer que llega a conocer de Dios ya no puede excusarse con su pasado. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad ahora de ¿qué? De entregarle su pasado a Jesús. Tiene la oportunidad de decirle a Jesús, toma todo lo malo mío y dame todo lo bueno mío, como se nos ha enseñado. Hay ese milagro del intercambio. Entonces, por eso es que, mujer que nos estás viendo, amiga que nos ve, sea soltera o casada, este es el tiempo, la oportunidad que Dios te está dando para entregarle todo al Señor. Así, repite con nosotros, todo lo malo mío va y lo toma Jesús, y todo lo bueno del Señor Jesús viene hacia nosotros, ¿no? Y cuando viene lo bueno de Dios para nosotros, pues viene ese discernimiento, viene esa sabiduría para hablar como lo tenía Abigail, ¿verdad? Viene esa fe, viene ese servicio, porque viene el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Sí, Abigail hacía el pan, cocinaba, y yo creo que ella se deleitaba porque le daba de comer no solamente al esposo, sino a todos los criados, a todos los que estaban allí. Y muchas veces nosotros decimos, es que a mí no me diseñaron para planchar, para cocinar, para limpiar, para esto. Yo creo que todas nosotras podíamos decir lo mismo, pero lo hacemos con amor. La diferencia es que amo mi hogar, que me gusta realmente que mi esposo encuentre un ambiente bonito, mis hijos, ¿no? Me amo
que cuando nos ponemos a cocinar algo, y así sea algo simple, y ellos vienen y se deleitan. Entonces yo creo que esa es la diferencia de Abigail, de Ruth, que lo hacían con amor, y que Dios también nos está enseñando a nosotros a hacer todo eso con amor, porque así como había una restauración para ellas ahí en su tiempo, exacto, Dios también tiene una restauración para nosotros en este momento, en este tiempo, y que nosotros podamos soltar todas las cosas que nos han estado atando dentro del hogar, ¿no? Y realmente tenemos que renunciar. Es que yo no nací, es que yo esto, es que yo... No, tú te casaste y nos casamos para servir con amor, como el esposo también nos sirve muchas veces a nosotras, ¿no? Exacto. Entonces, yo algunas veces que no me he podido, que me he sentido sumamente cansada o he estado un poco débil, pues me gusta cuando mi esposo me engríe, ¿no? Me dice, no te levantes, solamente ahí al baño y te sienta y me sube el desayuno o el almuerzo o algo, ¿no? Entonces, y uno se siente sumamente bien. Y yo creo que Dios quiere restaurar nuestros matrimonios. Y no digamos, tengo tantos años de casado y ya no. No, yo todavía estoy pensando hacer un viajecito con mi esposo. Claro. Todavía pienso como salir allí, porque yo creo que Dios quiere bendecirnos y quiere bendecir a la pareja. Así que, ¿qué le dirías a esas mujeres? Porque nosotros somos esa ayuda idónea, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Somos realmente el complemento, ¿no? Pero no podemos tampoco asumir el liderazgo del esposo, que eso es lo malo. Abigail no se sentía mal cocinando, siendo una mujer prudente, sabia, intercediendo. Ruth no se sentía mal. La suegra hablaba y pues ahí, porque estaba amargada, no se sentía mal. Yo pienso que ella tenía algo, una visión bien clara de lo que ella quería o veía en su vida. Lo mismo Abigail, ¿no? Porque ambas eran mujeres de oración. Porque aquí Ruth, nadie me va a decir que no oraba. Esta mujer, para irse allá, tenía que ser una mujer intercesora y una mujer de oración. Entonces, debemos dejarle, Sonia, que el esposo asume el liderazgo. Yo creo que definitivamente sí, hay algo que es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de esto, de repente, o aún personas que de repente, amigas que han entrado y de repente que son amigas nuevas en esta transmisión hoy, de repente dicen, no, espérate, a mí no me gusta eso, como que el hombre está más arriba que yo, como que me tengo que someter o sujetar, ¿no? Y un día porque a veces cuando uno habla de ser sumisos, sujetos, como que no le gusta mujeres nadie esa así, ¿no? Como sí, que esa es la palabra que no nos gusta, pero un día yo encontré y dije, no, es que si la Biblia lo dice, que debemos sujetarnos a nuestro esposo. No, Dios siempre anhela lo bueno para nosotros, nunca malo. Y yo encontré unos significados tan hermosos y decía, sujetada, o sea, no que el esposo te tiene así sometida, sino que te tiene sujeta así como Dios nos sujeta de la mano a nosotros. Sí. O sea, nos cuida, nos protege, ¿no? Entonces, eso es lo que anhela Dios, ¿no? Y creo que las mujeres, en su gran mayoría, las mujeres casi todas son pilas, ¿no? Son pilas, sí, son súper pilas de repente. Y muchas de las mujeres, la gran mayoría son esas mujeres valientes, son esforzadas, ¿no? Y de repente hay mujeres de pronto en su hogar, como lo hemos dicho en alguna ocasión, que de repente tienen quizá el mejor trabajo, porque eso lo hemos visto, ¿no? Algunas mujeres tienen un mejor trabajo que el esposo, ¿no? Pero no por eso tú puedes menospreciar al esposo. Tú tienes que darle ese lugar en tu hogar. Tu esposo tiene que sentirse como ese rey en la casa. Eso no quiere decir que tú seas una esclava. Si tú haces sentir a tu esposo como rey, el esposo va a dar lo que recibe finalmente. Y va a decir, ahí está mi reina, ¿sí? O sea, no hay de otra forma. O sea, el esposo va a tratarte como tú lo trates a él, ¿verdad? Es algo recíproco. Entonces, creo que es un reto para todas nosotras decirle, Señor, y orar, ¿no? Orar, Señor, Él es como el líder, la cabeza de este hogar. Y ahora hay mujeres que de repente o están viudas o divorciadas de repente, que tienen que asumir ese asumen papel, ese liderazgo, ¿verdad? Asumen ese liderazgo de ser cabeza de familia, que es también que se lo reconocemos grandemente y sabemos que Dios las ayuda, y han luchado fuerte, y han levantado hogares, hijos, y qué tremendo. Yo sé que hay recompensa también para ellas, ¿no? Hay recompensa también para ellas, pero creo que aquellas que tenemos al esposo en la casa o aún las solteras debemos entender que cuando nos casamos hay que también hay un orden, exacto, ¿no? En el hogar. Y yo creo que a veces queremos imponer nuestras ideas y eso hace mucho daño al hogar. O si no, también evitar comentarios como si tienes 2 hijos, ay, no, es que yo tengo 3.
porque Claro. cuento al esposo como un hijo más, Claro. ¿no? O palabras que pueden realmente traerlo abajo. Este es bueno para nada, no sirve. Ay, es que ya sé lo que va a hablar, es que ya sé. Yo soy aquí la consejera, la que tiene la mejor solución, la que tiene. Entonces, también tenemos que evitar todas esas palabras, esos comentarios, para poder darle el lugar y que mis hijos vean que hay un Exacto. esposo, que hay un orden, porque ese va a ser el orden cuando ellos tengan su propio hogar. Entonces, yo creo que es muy importante todo lo que estemos dando y todo lo que realmente se va a reflejar más adelante. Exacto, yo creo que algo que pasa siempre es que creo que en la mayor, hay hogares, no todititos, pero hay muchos de los hogares donde la esposa es la que es como entre comillas la líder, que es, digámoslo así, como colérica, y el esposo es más suave, Sí. es más pasivo, ¿no? Y siempre la esposa lo conoció así, ¿no? Nunca le reclamó nada Pero de enamorados. casado quiere que cambie. Pero ahora que están casados, quiere que cambie. Ahora que están casados, quiere cambiarlo y piensa que lo va a cambiar con sus palabras, haciéndole ver quizás sus errores. Y eso es lo peor, creo, que una esposa puede hacer. Sí. Hacerle ver los errores a su esposo o en aquello que quizá no es bueno, ¿no? Entonces es lo peor porque eso denigra, ¿verdad? Hiere Sí. el corazón del hombre. ¿Y cómo quieres que ese hombre se levante si tú con tus palabras pues lo estás hundiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer en el hombre como una vez el pastor Hugo siempre lo ha dicho, ¿no? También él dice, no es nuestra obra, ¿no? Sí. Cambiar al esposo. No es nuestra labor. ¿Qué tenemos que hacer para que él cambie? Pedirle al Espíritu Santo. Entonces, qué Que él mejor nos que ayude. orar, ¿verdad? Que orar y llevarle eso delante de Dios y nosotros, mientras tanto, sembrar. Porque yo creo que puede haber un esposo que sea indiferente, puede haber un esposo que sea frío, pero si yo como esposa tengo esos actos de servicio, ¿verdad? Le estoy dando bien, él va a dar respuesta a eso también. Va a haber un cambio, sí o sí. Las Sí. palabras y las acciones Es nos verdad. van a llevar a un cambio. Bien, entonces Dios realmente nos ha dado dones, talentos al esposo, pero también a la esposa para poder edificar nuestro hogar. Y yo creo que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Exacto. Todo. Si Dios dice, mujer, realmente respeta al marido, es porque es bueno. Si Dios dice, hombre, tienes que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, es bueno. O sea, todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho aquí en la palabra es bueno, ¿no? Así que eso es muy importante. Y los dones y talentos que Dios le ha dado a ambos es para poder enriquecer el hogar, Exacto. ¿no? Y para poder llevarlo adelante. Voy a leer antes de orar, esta cita bíblica que en Primera de Pedro 3, verso 7, donde dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Yo pensaba el nivel que Dios nos ha puesto. Exacto. Escuchen eso. Dios nos ha puesto en un nivel, es verdad, somos vaso frágil, pero somos fuertes a la vez. Exacto. ¿No? Y Dios dice allí que nos da honor como a coheredera de la gracia de vida. Entonces dice al marido, para que tus oraciones, en otras palabras, no sean estorbadas, tú tienes que portarte bien con ella. O sea, nosotros tenemos una gracia que Dios nos ha dado y yo creo que allí radica nuestra fuerza como mujeres. Me encanta este versículo porque justo usted lo leía, pero justo lo tenía en la mente hace un Perdón, rato. entonces aquí Sí. no hay competencia. No debemos competir. No hay competencia porque somos coherederos. O sea, con Cristo Jesús finalmente. Sí. Somos coherederos. Y algo que aquí dice para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, muchas de las que estamos acá, todas hemos orado y les pedimos milagros a Dios. Levanta tu mano ahí, dedito arriba. Todas tenemos Sí, peticiones, todas. milagros, ¿verdad? Y a veces uno dice, pero ¿por qué no viene el milagro? ¿Por qué no sucede esto que le estoy pidiendo a Dios? Pido y pido y nada. Mientras que veo a mi otra amiga que dio su testimonio y lo pasó el domingo en nuestras reuniones y dice, wow, qué lindo, Dios restauró su matrimonio. ¿Y Sí. el mío cuándo? Y muy posiblemente es porque hay un estorbo. Entonces, mujeres, hay que analizar si de repente ese estorbo somos nosotras mismas. Son nuestras actitudes, son nuestras palabras que están siendo un estorbo, como que Dios nos dice, mira, ¿sabes qué? Primero arregla, ve, habla, ve, pide perdón, perdónalo también, ¿verdad?
porque si no es como que no vamos a ver el milagro en nuestras vidas que estamos buscando, ¿no? Bien, entonces yo creo que tenemos que rendir cuentas a Dios de todo lo que estamos haciendo, pero también estoy feliz porque la palabra nos enseña cómo levantar un hogar para el Señor, hijos para el Señor, y esta palabra que estamos dando en esta semana, gracias Sonia por estas 2 semanas, han sido tan poderosas. Como tú dices, no estamos solamente por pasar el tiempo, sino queremos levantar hogares que puedan edificar el nombre de Jesús, como también las solteras, ¿no? Que todos podamos ser edificados. ¿Qué te parece, Sonia, si nos apoyas, nos ayudas, mejor dicho, en una oración para poder cerrar, ¿no?, este tiempo, y que realmente Dios nos pueda, ¿no?, ayudar como ayudó a Abigail, como ayudó a Ruth, y que nosotras también no sabemos todo lo que Dios tiene más adelante, ¿no? Entonces, exacto, yo espero mi milagro en Dios todavía. Amén, amén. Así que, ¿qué les parece si todas oramos y si hay algo que sabes que ha estado causando estorbo, pues primero comencemos por entregárselo al Señor y luego tomar la decisión de repente de sentarnos con nuestro cónyuge, o aún las solteras de sentarse de repente con sus padres o hermanos y arreglar aquellas situaciones que necesitan ser arregladas. Así que, ¿qué les parece si oramos? Entonces, ahí donde estás, coloca tus manos aquí en tu pecho y oremos juntas. Padre, hoy, Señor, venimos juntas, Señor, como amigas, nos presentamos delante de ti, Señor. Hemos escuchado acerca de Abigail, Señor, una mujer, Señor, tan prudente, tan sabia, Señor, que sabía cuándo hablar, cómo hablar, qué decir, Señor. Y, Señor, quizá Abigail podía quejarse, Señor, por el esposo, Señor, tan tosco, que de malas obras, de un mal actuar que tenía este esposo, pero vemos a una Abigail, Señor, que no permitió la amargura, no permitió la queja, Señor, sino que vemos que esta mujer era temerosa tuya, que esta mujer muy posiblemente en el lugar secreto ella rendía su corazón frente a ti, entregando cualquier carga y cualquier opresión. Vemos también a una Ruth, Señor, que atravesó una experiencia tan terrible de perder a su esposo, Señor, siendo aún joven. Y vemos, Señor, que ella, Ruth, no renegó, Señor, no se quejó, Señor, sino que al contrario, Señor, anheló, Señor, el Dios que tenía Noemí, anheló ser del pueblo del que era Noemí. Y, Señor, vemos que había una semilla en ambas de la fe, Señor. Había un deseo profundo en el corazón, Señor. Ambas tenían la fe, Señor, de que sus vidas en algún momento serían diferentes, Señor. Y es lo mismo que cada amiga que está aquí, Señor. Sé que está en su corazón, que quizá está pasando algún momento difícil, Señor. Sea en la salud, las finanzas, su matrimonio, Señor. Quizá no está en la mejor etapa, quizá, Señor, en la mejor temporada. Pero, Señor, hay una semilla en lo profundo de su corazón que tú has colocado en cada una de ellas, Señor, de que esto tiene que cambiar, Señor, de que hay una nueva oportunidad, Señor. Y hoy oramos, Señor, por estas amigas que sueñan con esa nueva oportunidad, así como tú tuviste una nueva oportunidad para Abigail, Señor, haciendo la esposa del rey David, Señor. La llevaste al palacio, Señor, porque ella cuidó su corazón. Con Ruth, Señor, le diste un nombre maravilloso, Señor, que la amó, que la honró, que la respetó, Señor. Le diste un lugar de posición, de honra, Señor, que aún está en la genealogía de nuestro Jesucristo, Señor. ¿Qué no harás tú, Padre, con cada amiga que está aquí, que anhela una nueva oportunidad? Y si tú anhelas esa nueva oportunidad, sea soltera o casada, dile, Señor, aquí estoy. Hoy entrego todo, Señor, todo lo mío. Hoy hago en esta hora un intercambio. Dile, Señor, hoy quiero que suceda ese milagro del intercambio. Hoy todo, Señor, lo malo que hay en mí, Señor, hoy yo te lo entrego, Señor, y te pido, Jesús, que todo lo bueno tuyo venga a mi vida. Hoy creo que por ese sacrificio en la cruz del Calvario hay un intercambio hecho en mi vida, Señor, y hoy puedo soñar con una nueva oportunidad. Hoy puedo soñar y trabajar, Señor, por un matrimonio, Señor, en el cual tú reines y gobiernes, Señor, y aún aquellas solteras, Señor, Padre, que no mueran aquel sueño que tú has colocado en su corazón, porque tú tienes el tiempo exacto para ellas, porque tú ya creaste a ese hombre, Señor, tú lo vas a traer en el momento exacto, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Qué impactante, ha sido realmente tremendo estas 2 semanas y gracias, eres una hija muy amada, te amamos, siempre te he dicho que no te veo como nuera, sino como una hija. Así que gracias de verdad por esta oración poderosísima y a todas las amigas. Ya, yo creo que ya nuestro matrimonio se va como arreglando y el que estaba bien pues está mucho mejor y a todas las solteras ya tendremos boda muy pronto. Sí. Así que amigas, las amamos con todo el corazón, un abrazo, un beso, nos despedimos de ustedes y yo creo con todo mi corazón que vamos a testificar muy pronto de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y con nuestros matrimonios. Dios te bendiga. Un abrazo como siempre y un beso. Bye, bye. Bye.